Bendiciones para ti, para tu familia. Qué oportunidad tan especial poder compartir la santa palabra del Señor. Para el día de hoy estamos en la serie La Ley de la Libertad y nuestro tema de hoy titula La enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Y quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Se está registrando en los libros del cielo una historia extraña y significativa. Acontecimientos que, como se declaró en la palabra del Señor, sucederían poco antes del gran día de Dios. ¿Cuál es ese gran día, el gran día de Dios? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo en el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes y preparativos para la guerra. Una nación conspira contra otra y un reino contra el otro. Y el gran día de Jehová se apresura rápidamente. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía en este tiempo está en vigencia la orden dada a los ángeles de Dios, los que guardaron su dignidad, no los que engañó Satanás, porque esos son los que quieren destruir la humanidad. La gente se pueden reír, se pueden burlar del diablo, de los demonios, pero son reales. Y esa parte que guardó su dignidad, los ángeles de Dios, Dios les ha dado una orden que retengan los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El mundo está comprobando ahora los resultados inevitables de la transgresión de la ley de Dios. Habiendo completado su obra creadora, el Señor descansó el séptimo día y lo santificó como el día de su reposo, apartándolo como el día que el hombre debía dedicar para el culto divino. Pero actualmente, por regla general, el mundo desdeña por completo la ley de Jehová. Se ha instituido otro día en lugar del día de reposo de Dios. El instrumento humano ha opuesto su conducta y su voluntad a las enseñanzas positivas de la palabra de Dios y el mundo está sumergido en rebelión y pecado. Esta obra de oposición a la ley de Dios tuvo su comienzo en las cortes celestiales con un ángel llamado Lucifer, el querubín cubridor, el que la Biblia dice que se volvió adversario, o sea, Satanás, diablo. Se propuso este ángel ser primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Comenzó su obra de rebelión con los ángeles que estaban a sus órdenes, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y trabajó en una forma tan engañosa que muchos de los ángeles se decidieron por su causa antes que se conociera plenamente sus propósitos. Algo similar sucede hoy día con algunas personas, algunos líderes que tienen pensamientos personales, resentimientos y utilizan su liderazgo
para orientar a otros a que sigan sus planes personales. Pero mire, los ángeles leales, los que se quedaron en el cielo, no pudieron discernir plenamente el carácter que tenía Lucifer. Cuando Satanás consiguió ganar a muchos ángeles, porque engañó la tercera parte de los ángeles del cielo, eso es millones de millones, un número incontable, los ganó para su bando, llevó su causa a Dios, pretendiendo que era el deseo de los ángeles que él ocupara el puesto que tenía Cristo. Quería destronar al Señor Jesucristo. Así que el mal continuó obrando hasta que el espíritu de descontento se tradujo en una revuelta activa. Hubo rebelión, una revuelta en el cielo. ¿En cuál cielo? En el tercer cielo. Entonces dice la Biblia, hubo una guerra en el cielo y Satanás con todos sus simpatizantes fue expulsado. Satanás había lidiado en procura del dominio en el cielo y había perdido la batalla. Dice la Biblia, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es Miguel? Más adelante vamos a tener un estudio de quién es Miguel. Dios no podía dispensarle más honor y supremacía, y estos le fueron quitados junto con la parte que había tenido en el gobierno del cielo. Desde entonces, Satanás y su ejército aliado han sido los enemigos declarados de Dios en nuestro mundo y han luchado siempre contra la causa de la verdad y la justicia. Satanás ha continuado presentando a los hombres, así como lo hizo a los ángeles, sus falsas descripciones de Cristo y de Dios, y ha ganado al mundo para su bando. Aún las iglesias que profesan ser cristianas se han puesto del lado del primer gran apóstata. Satanás se describe a sí mismo como el príncipe del reino de este mundo, y en ese carácter se aproximó a Cristo. En la última de sus tres grandes tentaciones que le hizo en el desierto, y por cierto hago un paréntesis porque la otra semana vamos a tener un tema de esas tentaciones que Satanás le hizo al Señor. Por eso no se pierda estos devocionales, estas lecturas reflexivas, para que tú puedas aprender y compartirla con otros. Satanás le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Le dijo al Salvador, señalando los reinos de este mundo que Satanás había hecho pasar delante de Jesús. Le ofreció el honor, la pompa, la riqueza, la gloria de los reinos de este planeta. Se los ofreció al Señor Jesús. Todo si se postraba ante él. En las cortes celestiales, Cristo había sabido que este tiempo de dificultad y de lucha con ese ser poderoso iba a llegar, que Satanás quería poder y que Dios en la persona del Señor Jesucristo debía vencerlo. Y si la raza humana había de ser salvada alguna vez de su dominio, Dios tenía que interceder. Así que llegó el momento que el Padre, el Rey del cielo, nuestro Señor Jesucristo, había de vivir su vida en la tierra tal como deben hacerlo todos los seres humanos, aceptando adversidades, dolores, tentaciones como las que usted y yo vivimos, en la forma de la criatura de un niño que había de nacer en Belén, había de hacerse uno con la raza humana, y mediante una vida intachable desde el establo a la cruz,
mostraría que el hombre, por una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, podría ser restaurado al favor de Dios. Así que en la debilidad humana, Cristo debía hacer frente a las tentaciones que presentara este ser malvado, el enemigo de Dios, que son las que Él utiliza con todos los seres humanos. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad y en esa fortaleza podía soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara contra él. Y sin embargo mantendría su alma inmaculada y sin pecado. Y ese poder para vencer a Cristo lo daría a cada hijo e hija de Adán, o sea, a usted y a mí, que aceptamos por la fe los atributos justos del carácter de nuestro Señor. Dios amó tiernamente a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que lo acepte pueda tener poder para vivir una vida justa en Cristo. Hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos de este mundo a cambio de nuestra sumisión. Pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla al Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que nosotros debemos pedirle al Señor, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos creer en el poder de Cristo, debemos aceptar ese poder que salva y protege del pecado. Y una de las cosas que quiero decir en este devocional es que no trates de evadir la cruz, las dificultades. Quizás abunden diversas teorías, especulaciones acerca, en referencia de nuestro vivir, ¿sí? Pero nosotros no podemos evadir la cruz del Señor. Podemos vencer mediante ella. Es mediante las aflicciones y las pruebas como los instrumentos divinos pueden llevar a cabo su obra en nuestras vidas, que traerá como consecuencia, dará un resultado en amor, paz, bondad y aferración a nuestro Señor Jesucristo. Diariamente ha de realizarse una obra en el corazón humano por medio del estudio de la santa palabra de Dios. Necesitamos aprender la sencillez de la verdadera fe y esto dará unos frutos maravillosos. Procuremos lograr decididos progresos con la comprensión espiritual. ¿Ya? Hagamos de la preciosa palabra de Dios nuestro consejero. Cada momento necesitamos caminar cuidadosamente, manteniéndonos cerca de Cristo. Se necesitan en la vida el Espíritu y la gracia de Cristo y la fe que obra por el amor y purifica el alma. Así que mis queridos hermanos, tengamos en cuenta algo, que cuando Dios se siente como juez y se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces la ley de Dios se resaltará y nadie hallará excusa para el pecado. Los principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia, sea para vida o sea para muerte. Te invito a que estudies la Biblia, a que guardes la palabra del Señor, que obedezcas sus mandamientos y que el Señor te llene de paz, de bendición y de mucho amor su corazón. Que Dios te guarde y te bendiga.